Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana al libro de Lucas. Lucas capítulo 12 es nuestro texto en esta mañana, comenzando en versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12. El estudio pasado, en nuestro mensaje, vimos versículos 1 al 7 y hoy vamos a continuar con versículos 8 al 12, pero vamos a leer todo el pasaje, así nos encontramos y entendemos el texto y el contexto en el cual estamos en esta mañana. Dice así, Lucas 12:1. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios? Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero al que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Aquí en Lucas capítulo 12 nos encontramos con Jesús que está en su camino a Jerusalén. ¿Recuerdan un camino que comenzó en Lucas capítulo 9, versículo 51 y que continuará hasta Lucas capítulo 19, versículo 27? Es el tramo más largo del libro de Lucas. Este camino a Jerusalén es el camino de su muerte, así culminará. Allí padecerá y será rechazado y será entregado en las manos de los hombres y lo van a asesinar. Pero la muerte cruel de la cruz no lo detiene, porque Lucas 9:51 dice que con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él prosigue a la meta, él prosigue a Jerusalén, él prosigue al Calvario donde entregará su vida por los pecadores. ¿Y por qué hace esto? Bueno, Lucas nos ha dicho una y otra vez, porque para esto Jesús ha venido. Con esta razón, con este propósito. En Lucas 5:32 vimos que Cristo ha venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En Lucas 19:10 veremos que ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. En el primer mensaje de Jesús que Lucas nos relata en 4:18 y 19, dice Jesús que para esto vino, para proclamar el Evangelio y librar, la cual es perdonar al hombre de su pecado. Para eso vino. Jesús no ha venido para destruir las almas de los hombres, Jesús ha venido para salvar las almas de los hombres. Y en su camino a Jerusalén, en su camino a la cruz, en este camino que estamos estudiando ahora, una y otra vez Jesús está dando la oportunidad para que hombres y mujeres crean en Él. Y veremos en Lucas capítulo 15 que con cada persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo para salvación, hay gozo. Hay gozo en la tierra, hay gozo en los cielos, hay gozo con Jesús, hay gozo con los ángeles, hay gozo. La salvación trae gran gozo.
Entonces el camino a Jerusalén es un camino de proclamación, de gozo y de salvación, por un lado. Pero por otro lado, Jesús también ha venido para advertir a todo aquel que rechaza su mensaje. Al que cree en Cristo, el reino de Dios se ha acercado, dice Lucas 10. Pero al que rechaza a Cristo, hasta el Hades será hundido, dice Jesús. El que cree en Cristo, en capítulo 11 nos dice, está con Cristo. Pero el que rechaza a Cristo está contra Cristo, es su enemigo. El que cree en Cristo, nos dice capítulo 11 también, oye y guarda la palabra de Dios y ese es bienaventurado. Pero el que rechaza a Cristo, Jesús dice, esa generación será condenada. El que cree en Cristo está lleno de luz, pero el que rechaza a Cristo está lleno de tinieblas y oscuridad. Es uno o el otro. Entonces cuando llegamos a capítulo 12, versículos 1 al 12, Jesús está diciendo aquí primero a sus discípulos, y es a ellos a quien habla, aunque la multitud está escuchando, pero dice a ellos, bienaventurado el que escucha y el que responde al Evangelio de Cristo. Y en versículo 4 le dice, ese es amigo de Dios. Pero ay de aquel que rechaza a Cristo, ese será arrojado al infierno por Dios, en versículo 5. Y luego dice en versículo 8, bienaventurado el que confiesa a Cristo, porque Jesucristo lo confesará en el día final, en el día del juicio. Pero versículo 9, ay de aquel que niega a Jesús, porque Jesús lo negará en el juicio venidero. Y luego versículos 11 y 12, bienaventurado el que confía en el Espíritu Santo, y ese no tiene de qué preocuparse, el Espíritu Santo le dará las palabras para decir en el momento justo. Pero ay de aquel que blasfema al Espíritu Santo. A esa persona jamás se le dará perdón de pecados. Entonces los únicos que tendrán salvación, los únicos que entrarán al reino de los cielos, que tendrán sus pecados perdonados y la vida eterna, son aquellos que temen, confiesan y dependen del único Dios verdadero. Y esto es, y muy interesantemente, es lo que hemos cantado a lo largo de toda la mañana, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es acá lo que vemos en este pasaje. Vemos la obra del Padre en versículos 4 al 7, la obra del Hijo en versículos 8 y 9, y la obra del Espíritu Santo en versículos 10 al 12. Las tres personas de la Trinidad están aquí puestas en este pasaje. Y entonces, como tema principal, como hemos visto, lo que debemos hacer es temer a Dios. Temer a Dios. Entonces, en primer lugar, vimos hace un par de semanas que debemos temer a Dios desechando la hipocresía. Van a ver hipócritas, los vemos así en versículos 1 al 3, los vimos en capítulo 11, en los últimos 12 versículos. Y Jesús dice, no te preocupes del hipócrita, no te preocupes de él, cuídate de él. ¿Sí? Cuídate de él, porque van a haber muchos. Y mantenete alerta, y mirá, y velá, para que vos no seas como ellos. Y vos no caigas en el mismo pecado del hipócrita religioso. No temas al hipócrita. Todo saldrá a la luz. No te preocupes por él. No te preocupes si te buscan, si te persiguen, si te quieren matar y si te matan. No te preocupes de nada de eso. No temas al hipócrita. Cuídate. Entonces teme a Dios desechando la hipocresía. No temas al hipócrita. Segundo, vimos en versículos 4 al 7, teme a Dios. Teme a Dios sabiendo que Él es el dueño de tu alma. Entonces el hipócrita es desenmascarado, el hipócrita te persigue, el hipócrita te quiere matar, pero ¿qué importa? Una vez que te mata, tu cuerpo ya está, pero tu alma sigue para siempre. Pero teme a Dios, quien está a cargo de tu alma eternamente. A Él es a quien debes temer. Y por un lado, temelo porque el juicio que viene es horrible en versículo 5, pero por otro lado, temelo sabiendo que Él cuida de ti. Y si lo conoces como tu Salvador al Señor Jesucristo, Dios es tu Padre y dice que vos tenés más valor que el pájaro que menos valor tiene. Y Él cuida de ti. Cuida de ti. Entonces teme a Dios. En tercer lugar vamos a ver hoy en versículo 8 y 9, teme a Dios confesando a Cristo. Teme a Dios confesando a Cristo. Dice en versículo 8, y leemos solo una partecita, les digo que a todo, ¿y ahí es donde vamos a comenzar? Que a todo el que me confiese delante de los hombres. Jesús hace una invitación a toda persona.
La invitación es para todos. ¿Ves algo excluyente acá? Todo significa todo, es absoluto, es completo. No excluye a nadie. No excluye a los recaudadores de impuestos, que eran los peores judíos que habían. No excluye a las rameras. No excluye a los criminales. No excluye a los asesinos. Esto es para rico y para pobre. Esto es para el endemoniado y el marginado de la sociedad. Esto es para el judío, para el gentil y para el samaritano. Es para todos. Aún los que gritaron por la sangre de Jesús. Aún los líderes religiosos hipócritas que lo envían a la cruz engañando a todo el pueblo para que lo maten. Aún los soldados que toman los clavos y lo matan en la cruz. Esto es para todos. Porque no hay límite al perdón de Dios. ¿Recuerdan en capítulo 23 de Lucas que Jesús es crucificado en la cruz y al lado de él hay dos ladrones? Y Mateo y Marcos nos dice que esos dos ladrones estaban injuriando a Jesús. Los dos lo estaban injuriando. Y Dios le dio a los dos la oportunidad de responder a quién es Cristo. Y Lucas 23:39 nos dice que uno blasfemaba en contra de Cristo. Y ya vamos a hablar de la blasfemia, y es la misma palabra que se va a usar en versículo 10 aquí. Él blasfema contra Cristo. Pero el otro pecador, el otro criminal, con temor confiesa a Cristo como su Señor. Uno muere y de inmediato pasa a la presencia del infierno por toda la eternidad. Y el otro muere e inmediatamente pasa a la presencia del Señor en el cielo por toda la eternidad. Los dos tuvieron la misma oportunidad. A los dos se les ofreció el mismo evangelio. Los dos tenían a Cristo al lado de ellos, muriendo. La diferencia, uno lo confesó y el otro lo negó. Y sus destinos fueron marcados. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Dicen: Señor, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice todas estas cosas, pero estabas viviendo en pecado. Y Dios dice: no, yo no te conozco. Vos me negaste y yo te voy a negar. Entonces no es eso. Algunos creen, cuando ven este pasaje, que confesar a Cristo ante los hombres es salir y proclamar el Evangelio. Entonces yo salgo y yo proclamo el Evangelio y entonces sé que Cristo me proclamará al final. Pero hay muchos incrédulos que también proclaman el Evangelio, que piensan que creen en Dios, no creen ni en Dios, ni en Cristo, ni nada, y proclaman el Evangelio, lo saben de memoria, pero su vida no va con lo que proclaman. Entonces puede incluir proclamar el Evangelio, pero no está hablando de proclamar el Evangelio. Vos podés proclamar el Evangelio igual negar a Cristo. Entonces no habla de eso. ¿Qué es confesar a Cristo? Confesar a Cristo es un compromiso absoluto a Cristo. Confesar a Cristo es una lealtad perpetua a su nombre, una sumisión completa a Cristo como Señor, en el cual renunciás a tu antigua forma de vivir, renunciás a los placeres del pecado, renunciás a todo el pasado de tu pecado, o el pecado de tu pasado, mejor dicho, y vivís en obediencia al Señor y a Cristo como tu Señor. Es eso. Romanos 10:9, lo conocemos bien. Que si confiesas con tu boca a Jesús, ¿por qué? Por Señor. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Son las dos cosas juntas. Confesar a Cristo delante de los hombres es confesar que Jesús es Señor. Entonces crees con fe que Jesús murió en la cruz por tus pecados y resucitó. Y entonces confesás a Jesús como Señor absoluto de tu vida y le rendís toda tu vida a Él en adoración. Es creer en Él por confesarlo a Él como Señor. Y vivís con fe ante Dios en sumisión a su señorío absoluto. Esta es la conversión, esta es la confesión que te convierte a Cristo. 3 palabras. Jesús es Señor. Esa es la confesión. Esa es la confesión del creyente. Jesús es Señor. Jesús es el dueño. Jesús es el soberano, el que tiene toda la autoridad suprema. Y como tal, entonces es tu amo. Y como amo, vos sos su esclavo.
Y como tal, Él es tu autoridad máxima y reina de manera absoluta en tu vida. Y Él gobierna todo tu ser como Señor, Rey y Salvador. Y ahora que lo has profesado y confesado como Cristo, ahora vos perteneces a Cristo. Ya no sos tuyo, vos sos de Cristo. Vos vivís por Cristo. Vos sos transformado para Cristo. Toda tu vida es Cristo. Y como tu Señor le rendís toda obediencia y toda adoración. Y uno dice, yo no quiero eso. Bueno, no has confesado a Cristo. Eso es confesar a Cristo. Confesar a Cristo es entregar mi lealtad absoluta a su voluntad. Yo ya no hago mi voluntad, vivo para su voluntad. Vayan conmigo a Lucas 9, 23, que lo vimos hace meses atrás, pero este versículo nos muestra exactamente lo que es confesar a Cristo. Lucas 9, 23, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando vos confesás a Cristo, estás determinando seguirle con tu vida. Y seguir a Cristo con tu vida no es añadir a Cristo en tu camino, es un sacrificio máximo. Seguir a Cristo te costará todo. Y comienza con, y son estas tres cosas, pero comienza con lo que se ve aquí en versículo 23, negarte a ti mismo. Donde repudiás por completo tus placeres pecaminosos, te negás a tus derechos, a tu voluntad, a tu deseo, renunciás y aborrecés y abandonás tu pecado. Te arrepentís de tus transgresiones. Es arrepentimiento, negarte a ti mismo. Segundo, dice acá, tomar la cruz cada día. Y hoy, ¿no? La gente está, yo tomo mi cruz, mi suegra es mi cruz, ¿no? En mi caso no, hermanos, pero para algunos sí. Mi suegra es mi cruz. No, eso no es una cruz. Nada que ver. El camino de la cruz era el camino de la muerte. Eso era la cruz en este contexto. Estar dispuesto a dar tu vida por Cristo. Darle tu vida sin reservas para que Él haga lo que determine. Mire lo que va a hacer, versículo 24, el mismo capítulo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí se la salvará. Estar dispuesto a perder mi vida porque, en fin, Dios es el que me salva. Entonces, negarme a mí mismo, tomar la cruz. Pero tercero, miren lo que dice este versículo, y sígame. Esto es seguir a Jesús, esto es un verbo presente, esto habla de continuidad. Todo el tiempo estoy obedeciendo fielmente a Jesús. Es andar como Él anduvo, es someterme a su voluntad, es vivir de manera que agrada a Dios, vivir de manera aceptable ante Dios, vivir de manera recta ante Dios. Entonces podemos ver en todo esto que confesar a Cristo es dejar todo y seguirle a Él con devoción y con obediencia absoluta. Eso es confesar a Cristo. Donde Cristo toma control absoluto de toda mi vida. Jesús no viene para arreglar mis problemas. Jesús no viene para cumplir mis sueños. Él viene para gobernar soberanamente sobre mi vida. Para eso viene Jesús. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven lo que está pasando allí? Cuando yo confieso a Cristo, yo estoy crucificado con Cristo. Y cuando yo estoy crucificado con Cristo, yo ya muero al pecado y ahora vivo por Cristo y Cristo vive en mí y Cristo gobierna en mi vida. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está ocurriendo. Ya no es mi vida, sino que es Cristo viviendo en mí y yo vivo para su gloria. Eso es confesar a Cristo. Toda tu vida es para Cristo y toda tu vida es para honrarlo a Él. Un autor lo dice así, la esencia de confesar a Jesús como Señor es la negación de uno mismo, sometiendo todos los aspectos de la vida a su control soberano como un esclavo a su amo. Esta es la salvación genuina en Cristo. Esta es la verdadera fe. Creer en Cristo, confesándolo como Señor de tu vida en sumisión y obediencia completa a su voluntad. Eso es lo que Dios requiere. Esa es la salvación. Entonces, versículo 8 dice, a todo el que me confiese delante de los hombres. Ahí va a seguir, pero no, paremos ahí porque no hable de eso, delante de los hombres, ¿sí?
el que confiesa ante otros que Cristo es su Señor. Y ahora entendemos la verdadera confesión. Entonces, ¿cómo es esta confesión? Es una proclamación con su boca, a la par de una obediencia con su vida. Son las dos cosas juntas. Y así siendo un testimonio viviente de que Cristo es su Señor, donde todas las personas alrededor de Él ven que, mirá, lo dice y lo hace. Y no sé si saben la frase Cristo es Señor, pero van a ver eso en tu vida. Porque el que lo confiesa así vive. Y tenemos que entender que era una confesión que en el primer siglo los llevaría a la muerte. Confesar a Cristo como Señor los llevaría a la muerte. Y Jesús dice a ellos, a los que confiesan, a ellos que están dispuestos a morir por Jesús, a ellos que han dejado todo por seguir a Jesús, a ellos Jesús les hace una promesa. Mírenla, el Hijo, versículo 8, del hombre, lo confesará también ante los ángeles de Dios. El Hijo del Hombre también lo confesará. ¿Qué significa eso? Muy fácil. Ellos también tendrán la salvación. En Romanos 10:13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Entonces vos hoy te negás a ti mismo y confías en Cristo y lo confesás como Señor. En el día final el Señor se da vuelta y te confiesa a ti, como su Hijo. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces él dice, vengan, bienvenidos, la vida eterna es para ustedes. Aquí en el texto dice en versículo 8, el Hijo del Hombre. Y esto vuelve a Daniel 7, el que tiene todo dominio y todo reino y toda gloria, el que gobierna por los siglos de los siglos, el cual nadie puede destruir. Este que es sobre todas las cosas, Él te confesará en el día final. Si hay algo que anhelás es eso. Eso es lo que queremos. Que el Dios sobre todo nos confiese. Y si Cristo nos confiesa, leemos todo Romanos 8 y vemos que nadie nos puede condenar. Porque Cristo está de nuestro lado y Cristo es el juez. Ya está. Nadie me puede condenar. Entonces confesá a Cristo y en ese día Jesús va a decir, vos me perteneces a mí, vos sos mío, entrá al reino de gloria y entrarás para siempre a la eternidad con el Señor. Qué promesa, hermanos, cuánta paz que tiene eso en el alma, cuánta esperanza que nos da, cuánto gozo, cuánta tranquilidad que viene por confesar a Cristo. Dejo todo por Él y Él da todo por mí y Él me lleva al cielo por toda la eternidad. Versículo 9. Pero, el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Vos estás acá y vos decís, no, yo no quiero eso. Yo no quiero confesar a Cristo. Yo no voy a confesar a Cristo. Yo no quiero dejar todo y declararlo como Señor de mi vida. Temés perder lo que deseas en esta vida. Temés que tenés que dejar todos estos pecados, esa estafa en la cual estás involucrado, ese vocabulario en la cual estás involucrado, ese pecado en la cual estás involucrado. Y temés perderte de placeres y de diversión y de distintas cosas del pecado. Entonces temés lo que el hombre puede hacer también y decir, no, yo no quiero eso, porque mira todo lo que me voy a perder. Y mira todo lo que tengo que cambiar. Y negás a Cristo. Y negás a Cristo. Y rehusás confesarlo a Él como Señor de tu vida. Bueno, las próximas palabras no son de paz, no son de esperanza, no son de tranquilidad. Las próximas palabras son aterradoras. Dice aquí el texto que Él te negará a ti. Vos lo negás a Él, Él te niega a ti. En Mateo 7:23, que ya lo leímos, lo leo de nuevo, dice Jesús, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. En Mateo 25:41 Jesús dice a los de su izquierda, recuerdan que habló a los de la derecha, que eran los salvos, entren al reino, a los de la izquierda, dice apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
En Mateo 13:49 dice, así será el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es lo que va a suceder. Y aquí lo vemos que dice al final del versículo, delante de los ángeles de Dios, y lo dicen los dos versículos, decís, ¿qué significa eso? Bueno, es muy simple, en el juicio final, porque en el juicio final Jesús va a juzgar, dice 2 Timoteo 4, y ahí van a estar los ángeles haciendo todo lo que Jesús les dice que haga. Entonces, en este día ante los ángeles es el juicio final del mundo. Y dice en 2 Tesalonicenses 1:7, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios. Es un cuadro espantoso. Es un cuadro espantoso. Confesá a Cristo como tu Señor. Cree en Él que murió por tus pecados y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Si te negás a ti mismo y confesás a Cristo, Cristo te confesará a ti. Pero si te confesás a ti mismo y negás a Cristo en el día final, Cristo te negará a ti. Ahora quizás decís, bueno, yo negué a Cristo toda mi vida. ¿Cómo podría confesarlo ahora? Él nunca me perdonaría. Hermanos o amigos, vos que no conoces a Cristo, vos sos exactamente la persona que Él vino a salvar. Sos exactamente la persona que Él viene y dice, confesame como Señor. Un pecador y un blasfemo de Cristo. Eso es lo que Cristo está buscando, para que lo confiesen. ¿Blasfemaste a Cristo? Será perdonado. Miren el próximo versículo, versículo 10. Y a todo, otra vez esta palabra que incluye a todos, a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Y decimos, menos mal, porque todos hemos blasfemado a Cristo. Todos. No hay ser humano sobre la faz de la tierra que no haya blasfemado a Cristo. Blasfemar a Cristo es rechazar a Cristo, es negar a Cristo, estar en contra de Cristo. Y antes que estuviéramos con Cristo, estábamos en contra de Cristo. Y esta es la situación de todo pecador antes de la salvación. Y Jesús acá dice, le será perdonado. Y Pablo luego va a escribir. Y Pablo fue un blasfemo de Cristo. Y en Hechos 26:9 dice él, no solo blasfemaba yo a Cristo, pero iba a la sinagoga de los judíos, iba a los creyentes y los obligaba a ellos a blasfemar. Entonces no solo él era blasfemo, obligaba a otros a que blasfemen también. Pero después dice, aunque yo fui blasfemo, el Señor me salvó. Y miren, o escuchen 1 Timoteo 1:15, dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo por los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo era el peor de todos los blasfemos que existía y Dios me salvó. Entonces, aunque vos hayas sido blasfemo, Dios también te salvará cuando confieses a Cristo. Eso es lo que quiere que entendamos. Entonces, si blasfemás a Cristo y parece imperdonable, no es así, porque ninguno sería salvo. La blasfemia de Cristo es perdonada. Toda blasfemia contra Cristo será perdonada. Debes arrepentirte de tu pecado, creer en Cristo y Él te da la salvación. Y toda tu blasfemia será borrada, lanzada al mar y Dios se olvida de ella. Pero decís, bueno, pero yo soy muy blasfemo. Bueno, sabés lo blasfemo que soy. Soy de lo peor. Bueno, ¿qué dice el texto? Versículo 10. ¿Y a quién? A todo. Todo. A toda persona. Vos, el más blasfemo de todos. Dios te perdona. Un autor dice, para cualquiera que esté verdaderamente arrepentido, no importa cuán vergonzosas hayan sido sus transgresiones, no hay razón para desesperarse. Para un ladrón, un adúltero y un asesino, hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede llevarlo a clamar, oh Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Y la promesa es, todo le será perdonado. Todo. Pero continúa el versículo 10. Y tenemos otro pero, tal como el del comienzo del versículo 9. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. No se le perdonará. Y nosotros vimos esto hace varias semanas atrás, pero quiero que miremos varios principios nuevamente.
El Espíritu Santo vino al mundo, nos dice Juan 16:8, para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Para eso ha venido, para eso el Señor Jesús se fue y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo a convencernos y a traernos la salvación y luego el Espíritu Santo morar en nosotros. Pero no solo nos convence del pecado para arrepentimiento, sino que es solo por el Espíritu Santo que nosotros podemos confesar que Jesús es Señor. Recuerden, esa es la confesión para ser salvo. Y solo la podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Dice, bueno, ¿por qué dices eso? Porque 1 Corintios 12:3 lo dice. Dice allí Pablo, por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice, Jesús es anatema, o sea, Jesús es maldito. Y nadie puede decir, excepto por el Espíritu Santo, Jesús es el Señor. Entonces es por medio de la obra del Espíritu Santo que yo puedo hacer la confesión de Cristo como Señor en mi vida. Y sin eso no lo puedo hacer. También sabemos, por otro lado, que Cristo vino a esta tierra e hizo su ministerio en el poder y la obra del Espíritu Santo. Lo hemos visto todo a través del libro de Lucas. Todas sus obras, todos sus milagros, todas sus señales, todas sus enseñanzas, todo fue hecho en el poder del Espíritu Santo. Y su ministerio demostró una y otra vez que Él es Señor, que Él es Dios. Y ellos debieron haber creído en Cristo como su Salvador. Ellos debieron haber confesado a Cristo como Salvador. ¿Pero qué hicieron? Bueno, lo vimos en capítulo 11, versículo 15 de Lucas. Ellos atribuyeron la obra de Cristo, la obra de Cristo, no al Espíritu Santo, sino ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Y blasfemaron al Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos dice en Mateo 12, que esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Donde tenés toda la evidencia de la salvación ante tus ojos, entendés que Jesús es Dios, entendés que Jesús murió en la cruz, entendés que Jesús resucitó, has sido completamente iluminado con el Evangelio, como dice Hebreos 6, pero cerrás tu corazón para no creer el Evangelio. Un autor dice, cuando un hombre se ha endurecido de modo que ha decidido no prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo, ni siquiera escuchar su voz de súplica y advertencia, se ha colocado en el camino que conduce a la perdición. Entonces debemos entender que blasfemar al Espíritu Santo no es decir algo o hablar algo en contra del Espíritu Santo, sino que es consciente y persistentemente rechazar a Cristo, quien el Espíritu Santo vino a revelar. Donde rehusás confesar al Señor y endureces tu corazón hasta que llegás a una conclusión, y la conclusión es: Jesús es maldito. Jesús es el diablo. Y Dios dice: basta. Se te dieron todas las oportunidades para confesar a Cristo, pero se acabaron. Ay de ti, blasfemaste el Espíritu Santo, para ti no hay perdón. No hay perdón. Pero quiero que entendamos esto. El que ha blasfemado al Espíritu Santo no es que quiere ser salvo y ahora no puede. Me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo y Jesús te mira. No, vos ya no. No, el que blasfema al Espíritu Santo no quiere eso. El que blasfema al Espíritu Santo continúa rechazando a Cristo y continúa rechazando a Cristo y continúa rechazando a Cristo y está en su cama de muerte, le predican el Evangelio y dicen: no me importa, no lo quiero, hasta que muere. Lo rechaza hasta su último suspiro. Nadie que viene a Cristo en arrepentimiento y fe ha cometido la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Lo entendés? No lo ha cometido. No puede, es imposible. Todo aquel que viene a Cristo con arrepentimiento y fe será salvo. Esa es la promesa. Entonces quizás vos te preguntás: ¿he cometido yo la blasfemia del Espíritu Santo? Bueno, es muy sencillo. ¿Has creído en Cristo? Si tu respuesta es sí, entonces es imposible que lo hayas cometido. No lo puedes cometer. No lo puedes cometer. Tu fin no es versículo 10, que no se le perdonará. Tu fin es versículo 8, cuando llegues ante Cristo, Él te va a confesar. Ese es el fin. Hermoso. Pero quizás decir: pero si no he creído en Cristo, si no he creído en Cristo. Bueno, si no creíste en Cristo, sos un blasfemo de Cristo. Eso ya lo hemos establecido al principio del versículo 10, y eso será perdonado si crees en Cristo.
Pero quiero que entiendas que porque hoy no has creído en Cristo, no necesariamente hayas blasfemado el Espíritu Santo, pero sí estás en peligro de hacerlo. ¿Se entiende? Estás en peligro de hacerlo. Entonces te ruego, arrepentite de tu pecado y cree en Cristo. No corras ese riesgo, no estés en ese peligro. No sabes cuándo será la última oportunidad que Dios te da para creer. Cree hoy en Cristo y la promesa es, serás salvo. Vení hoy, porque hoy es el día de salvación. No sabes si mañana tendrás una oportunidad. Entonces teme a Dios. Versículos 8 a 10, confesando a Cristo. En cuarto y último lugar vemos en versículos 11 y 12, teme a Dios dependiendo del Espíritu Santo. Teme a Dios dependiendo del Espíritu Santo. Leamos versículo 11. Cuando los llevan a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Entonces, ¿ven el contraste acá con versículo 10? Si vos no creés en Cristo, temé, porque si blasfemás el Espíritu Santo no hay perdón. Pero para el creyente vos no te preocupes de eso. Vos confiá y dependé en el Espíritu Santo. Y vamos viendo estos contrastes en todo el pasaje, ¿no? Versículo 4 y 5. Si vos no conocés a Dios, temelo, porque te va a arrojar al infierno. Pero si vos conocés a Dios, Él te va a cuidar como nadie te ha cuidado, en versículos 6 y 7. Cristo, si vos confesás a Cristo, Él te va a confesar, pero si vos lo negás, Él te va a negar. Y ahora el Espíritu Santo, si vos lo blasfemás, Él no te perdona, pero si vos confesás a Cristo, entonces confesás al Espíritu Santo y entonces no te preocupes, Él te va a cuidar. Qué grandes contrastes. Ahora, versículo 11 y 12 se ha malinterpretado muchísimas veces, entonces hay que mirarlo con atención. Primero voy a hablar de lo que no significa, ¿sí? Lo que no significa. Esto no significa, aunque para mí sería lindo esto, pero esto no significa que el pastor llega el domingo, se para acá en el púlpito sin haber preparado un mensaje en toda la semana, ¿sí? Sin haber estudiado en toda la semana, y dice, total, ahora viene la paloma del cielo, ¿no? Ahí viene el Espíritu Santo, y me va a dar las palabras que debo decir. Así que hermanos, no se preocupen, ahora me las va a comenzar a dar. El Espíritu Santo me dará una palabra, yo se las voy a dar a ustedes. ¡Ay, qué grande que es Dios! ¿Es lo que está diciendo acá? ¿Vos ves eso en este pasaje? Para nada. Eso no es dependencia de Dios. Llegué a la conclusión que es tres cosas. Primero es vagancia, porque en la semana de ese pastor no quiere estudiar, ¿sí? Qué lindo sería, ¿no? Que sea así. Pero es vagancia. Segundo es manipulación del texto, porque no es lo que dice el texto. Y tercero es tentar al Espíritu Santo, diciendo que el Espíritu Santo va a hacer algo que nunca prometió hacer. Entonces no significa eso para nada. Esto no significa que como creyente, no tengo que estudiar y no tengo que aprender, porque total el Espíritu Santo me va a enseñar todo. Entonces yo a la noche voy a ir y ver la tele, ahora viene el Mundial, voy a ver los partidos y mientras estoy viendo los partidos voy a decir, Señor, el Espíritu Santo, dame palabras mientras veo esto. Hay gente que vive así. Entonces nunca más estudio la Biblia, nunca más me esfuerzo, nunca más leo, nunca más medito. Total, Él me va a enseñar todo lo que yo tengo que saber. Y si no lo sé, ¿de quién es la culpa? Del Espíritu Santo. ¿Esto ha funcionado para alguien alguna vez? Yo vi un reel, había un chinito, ¿no? Y está en su clase de la primaria y tiene el libro abierto y tienen un examen y ¿qué hace el chinito? Abre el libro y empieza a hacer así. ¿No? ¿Por qué? Pues no estudió nada. Y todos nos reímos porque ya sabemos lo que se sacó, ¿no? Se sacó un 0. Pues no sabe nada y hacer así no le ayuda. ¿Por qué vamos a pensar que nos ayuda en el ámbito espiritual? No, tengo que estudiar, tengo que conocer la palabra. Eso no ha funcionado para nadie. La Biblia es muy clara que debo estudiar, lo dice. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Con diligencia, esforzándote, con toda la fuerza que tenés. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Debo estudiar para conocer precisamente la palabra. En Esdras 7:10 dice que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley y practicarla y enseñarla. ¿Y ves el orden?
Primero está dedicándose a estudiar la ley. Y cuando lo estudia, lo practica. Y al estudiarlo y practicarlo, entonces lo enseña. No es que dice, a ver, ¿qué voy a enseñar hoy? Háblame Espíritu Santo y sale a enseñar. No, dedicó su vida y su corazón a estudiar y aplicar. Pablo dice en Colosenses 3:16 que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra vida. Todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo estoy pensando y meditando en la palabra de Dios. Entonces acá no tiene nada que ver con, no estudies porque igual después el Espíritu Santo te va a decir. No, no habla de eso. Esa no es la promesa. No es la promesa. ¿Qué significa entonces? Versículo 11, cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernadores y las autoridades, no se preocupen de cómo o qué hablarán en defensa propia o qué van a decir. No se preocupen. Los que temen a Dios, los que confiesan a Jesús como Señor y Salvador, esas personas van a ser aborrecidas. Esas personas van a ser odiadas, van a ser perseguidas. Esas personas van a ser llevadas a juicio. Eso es lo que está mostrando. Vos confesás a Cristo, vos conoces a Dios, a vos te van a llevar a juicios. Y va a ser horrible para vos. Va a ser así. Juicios ante los judíos en las sinagogas, juicios ante los romanos en los pretorios y los tribunales. La persecución vendrá. No la podés escapar, es inevitable. Y los dispondrán para presentar su defensa, la cual es su apologética, esa es la palabra en griego, para presentar su apologética. Y lo vas a presentar ante los gobernadores más grandes, lo vas a presentar ante los eruditos más eruditos. Y eso es lo que va a pasar. Y te van a perseguir, y te van a buscar, y te van a golpear, y te van quizás a matar. Y Jesús dice, ¿cuándo los lleven? ¿Ves que no dice si los llevan? Es una promesa. ¿Cuándo los lleven? Va a ocurrir, lo van a hacer, es una certeza. Ahora, si Jesús nos dice cuándo los lleven, eso comienza a producir ansiedad en mi corazón, ¿no? Cuando me lleven acá. Y angustia. Y noches sin dormir. Y yo soy alguien que se preocupa muy fácil y digo, ¿qué voy a decir? ¿No? Y empiezo a anotar y te está diciendo, no anotes nada. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué me van a preguntar? ¿En qué manera me voy a defender? Y si me quieren matar, ¿lo voy a soportar? ¿Voy a poder decir que sí? Como Cranmer, en el siglo XVI, que lo iban a matar, y él dijo, no, entonces niego lo que dije. Y tuvo una culpa tan profunda en su corazón, y pidió perdón al Señor, que después volvió y dijo, no, yo creo todo lo que dije. Y con la mano que había firmado el documento que no creía, cuando lo quemaron en la hoguera, él quemó primero esa mano, porque dijo, esta fue la mano con la que firmé ese documento negando mi fe en Cristo. Y es normal eso, porque esa clase de muerte traería mucho temor, ser quemado vivo. Entonces uno dice, me preocupo, ¿qué voy a poder responder en el momento del juicio? Y acá dice, no se preocupen, dice la mitad del 11, de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. En ese mismo momento, no antes del juicio, no después del juicio, sino durante el juicio, en el momento, en el preciso lugar y hora del juicio en que vos sos cuestionado, el Espíritu Santo te va a dar las palabras exactas para decir. En ese juicio, el Espíritu Santo obrará a tu favor y con coraje y con poder y con la llenura del Espíritu hablarás porque Él te cuidará, Él te protegerá, Él te dará sustento y Él te dará las palabras para hablar. Eso es lo que está diciendo. Entonces vemos que así fue en el libro de Hechos. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 4, porque les quiero mostrar esto, exactamente cómo fue. Porque así fue en Hechos. Y tenemos que pensar en esto. Estos hombres son hombres pescadores. O sea, no estudiaron nada, no fueron a las escuelas de los eruditos, no saben nada. Estuvieron con Jesús 3 años, Jesús muere, resucita, se va y ahí está Pedro, que lo último que hizo fue negar a Jesús. Y es un pescador y él es el líder de los apóstoles. Campesinos, sin letra y sin preparación, y de manera majestuosa presentan defensas
que podés decir esto solo en el poder del Espíritu Santo. Y dejan maravillados a sus oidores. Me encantaría leer todos los pasajes, pero déjenme leer algunos versículos nomás. Pero en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín. Estos son los líderes religiosos de los judíos. Y en versículo 7 de capítulo 4 dice, al final, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Porque sanaron a un hombre. Entonces Pedro, miren esto, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿lo ven? Lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este es el mismo Pedro del final del Evangelio, semanas antes, y está proclamando a Cristo y diciéndole, ustedes lo mataron. ¡Wow! Eso toma coraje, ¿no? Toma mucho coraje. Y versículo 13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban. Y reconocían que yo había estado con Jesús. ¿Cómo habla de esta manera? Muy fácil, Lucas 12:12. Jesús les va a enseñar exactamente qué deben decir en el momento justo. Y lleno del Espíritu Santo, Pedro lo hizo. Entonces, en versículo 18 los amenazan. Dice, cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Los sacan del cuarto y empiezan a deliberar entre ellos, no saben qué hacer. Entonces los traen de nuevo, y saben que no pueden hacerle nada y dicen, no lo hagan más, y los amenazan. Versículo 21, y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir. Entonces lo amenazan y los dejan ir, pero versículo 21 dice, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Y el 22, porque el hombre... No, buscaba otro versículo, bueno, no lo encuentro, no importa. Ellos los castigan y le dicen, no lo hagan más. Pero siguieron predicando. ¿Cómo sabemos eso? Porque miren capítulo 5. Predican nuevamente, los llevan a la cárcel, durante la noche un ángel los saca de la cárcel, están predicando, los van a buscar a la cárcel, no están, entonces los buscan a donde están predicando y lo traen nuevamente ante el Sanedrín. Y aquí dice que están todos los apóstoles. Versículo 28 del capítulo 5 dice, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre, de Jesucristo. Ellos dijeron, ustedes no están permitidos a predicar. Entonces, ¿qué dice Pedro? Ay, perdón, Sanedrín, no lo hacemos más. No. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. O sea, ya no te metas con Pedro, porque cada vez que te metes con Pedro te va a predicar el Evangelio y te va a juzgar por matar a Jesús. Y dice 31, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Todo lo que Pedro está hablando es en el Espíritu Santo. ¿Cómo pudo decir esto? Porque el Espíritu Santo le dijo en el momento exacto qué era lo que él tenía que decir. Y no es que le dio una cartita y la leyó, él es el Espíritu Santo obrando a través de él. Entonces, ¿qué les hicieron? Versículo 40, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron. Ahora ya no es una amenaza, ahora los golpean, los azotan. Y era un azoto de mucho sufrimiento. Y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Dicen, bueno, los amenazamos, no funcionó, golpeémoslos, ahora ya va a funcionar. Versículo 41, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. O sea, ahora los golpearon y salen con una sonrisa en la cara. Imagínate Pedro que lo había negado y dice, ¡fuah, Señor, pude sufrir por ti! Y pobre Sanedrín, ¿qué va a hacer ahora? Y versículo 42 dice, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. Proclamaban aún más a Cristo.
No voy a leerlo, pero al final del capítulo 6 y todo el capítulo 7, Esteban presenta defensa y lo llevan también ante el Sanedrín y allí presenta defensa. Y a él no lo amenazan, y a él no lo golpean, a él lo sacan de la ciudad, lo apedrean y lo matan. Y aún mientras muere, él dice, Padre, perdonalos, no les tomes en cuenta este pecado. Pablo, más adelante, en capítulo 23 de Hechos, él presenta defensa también ante los fariseos y los saduceos, y allí ellos determinan que le van a dar muerte, aunque no llegaron a darle muerte, pero con todo su corazón lo habían determinado. Y luego miren capítulo 26 de Hechos, porque Pablo no solo lo llevan ante los judíos, pero lo llevan ante los romanos. Y en Hechos capítulo 26, él presenta su defensa delante del rey Agripa, que es el bisnieto del rey Herodes, que era el Herodes cuando nació Jesús, de Mateo capítulo 2. Entonces el rey Agripa viene y él escucha la defensa junto a su hermana Berenice y junto al gobernador Festo, que era el gobernador de Judea, que lo tenía encarcelado a Pablo, que lo heredó de Félix, que lo puso en la cárcel por el odio de los judíos. Y dice, ¿cómo sabe todo esto? Pues leí Hechos, está todo ahí, ¿sí? No es que soy tan inteligente, solo tenés que leer la Biblia. Entonces, traen a Pablo, Agripa lo quiere escuchar. Entonces entra el rey Agripa II con Berenice en toda su gloria y se sientan allí con Festo y le dicen a Pablo, habla. Y Pablo comienza obviamente a dar su testimonio, a compartir el Evangelio. Y esto lleva a un intercambio entre Festo y Pablo, dice versículo 24. Mientras Pablo decía esto en su defensa, que en realidad compartió su testimonio de salvación, dice, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Pero Pablo le respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Entonces Pablo tiene un intercambio con Festo y ahora Pablo lo va a cambiar porque él quiere tener un intercambio directo con el rey Agripa. Y miren versículo 28, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Versículo 28. Entonces Agripa II le dijo a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo usted, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, excepto de estas cadenas. Pablo está ante el gobernador de Judea, ante el rey, y él está hablando con coraje. ¿Por qué Pablo puede hacer esto? Porque era el apóstol Pablo. No, porque él tenía el Espíritu Santo. Entonces volvemos a Lucas capítulo 12 y vemos exactamente esto que está pasando en Hechos. Dice que no te preocupes de tu defensa porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. Y si vos estudiás la historia lo vas a ver vez tras vez tras vez de hombres de Dios que fueron puestos para presentar su defensa, como John Wycliffe, John Hus, que terminó su defensa y los llevaron al fondo y los mataron, los quemaron. Y Martín Lutero, que le dijeron después de su defensa, anda a poner tu casa en orden porque vas a morir. Y gracias a Dios iba a su casa y sus amigos lo secuestraron y le salvaron la vida. Pero muchos van a presentar defensa. Y entonces debemos ver este pasaje a la luz de lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Recordemos que está hablando a sus discípulos. Y Jesús está diciendo, no les teman, no teman a estos hombres. En la hora de dificultad, el Espíritu Santo los cuidará. Y aun si los matan, volvamos a versículo 5, no pueden tocar, o 4, no pueden tocar tu alma. Volvamos a versículo 8, cuando mueran Jesús los va a confesar. Entonces aun si mueren, Dios cuida de ustedes, no se preocupen. No se preocupen, preocúpense por su alma. Entonces no teman. Versículos 1 al 3, no teman a los hipócritas. Versículos 4 al 7, no teman la muerte. Versículos 8 y 9, no teman el juicio final. Versículos 11 y 12, no teman los juicios de los hombres. En todo este pasaje Jesús dice, teman a Dios. Teman a Dios. Y lo mismo te digo, hermano, no temas. El Señor te pondrá en lugares difíciles para que vos puedas testificar, para darte una oportunidad.
No temas ni te preocupes de cuál será tu defensa. ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a preguntar? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué voy a hacer? Vos dedicate a estudiar la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a dar las palabras. Y cuando ese momento llegue, predicando el Evangelio con poder y fervor, debes salir y comunicar eso, porque sus vidas dependen de tu mensaje, porque es tu mensaje de la palabra de Dios. Entonces este mensaje puede ser ante tus compañeros del trabajo, puede ser ante tus compañeros de la escuela, puede ser en tu misma casa que tengas que presentar defensa. Y quién sabe, quizás algún día ante el presidente o los gobernantes debes presentar defensa. Sea donde sea quien sea, el Espíritu Santo te va a dar las palabras. No te preocupes, no te preocupes. No te acobardes, sino con coraje, plantate firmemente, proclamá al Señor, proclamá el Evangelio y deja que Dios se encargue de eso. Entonces, al mirar todo este texto y llegar al fin de versículo 12, el punto es este: teme a Dios, que revelará lo oculto de los hipócritas. Vos no te preocupes por revelar eso, Dios lo va a revelar. Teme a Dios, que arrojará al incrédulo al infierno, mientras que al mismo tiempo cuidará de sus hijos. Teme a Dios confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Teme a Dios descansando en el Espíritu Santo en la hora de la dificultad. Entonces te pregunto, ¿temés vos a Dios? ¿Temés vos a Dios? ¿Has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador? Y entonces estás sometiendo todos tus deseos y toda tu voluntad a los deseos y la voluntad de Dios. Cristo es tu amo, Cristo es tu dueño, Cristo es tu autoridad final. Entonces, ¿todos tus pensamientos agradan a Cristo tu amo? Debes responder eso. ¿Todas tus acciones son para la honra de Cristo tu Rey? ¿Todas tus decisiones son para la gloria de Cristo tu Señor? Viví cada día en obediencia y lealtad al Señor, a Él. Es a Él a quien confesás, es a Él a quien perteneces. Es a Él ante quien estarás en el tribunal final y Él determinará si te confiesa o no. Y será basado en si vos lo has confesado a Él como Señor o no. Si no lo has confesado, como he dicho varias veces, arrepentite de tu pecado, pedí perdón por tu pecado, odiá tu pecado y poné tu fe en Cristo. Que Jesucristo, quien es Dios, vino a este mundo a morir en la cruz por tu pecado y resucitó. No puedes ser salvo por ninguna obra tuya, porque sos pecador, soy pecador, no hacemos nada bueno. Solo podemos ser salvos por la obra de Cristo por nosotros, quien es Dios, el Dios hombre, perfecto, que dio su vida por nosotros y resucitó al tercer día. Y si vos confesás eso, Cristo te confesará en el día final. Finalmente, ¿vos temés a Dios dependiendo del Espíritu Santo? ¿Dependiendo del Espíritu Santo? ¿Quién sabe lo que Dios demandará de ti algún día? Quizás decís, no, yo no soy nadie, ¿qué va a demandar? No, si vos vivís para Él, Él puede demandar mucho de ti. ¿Quién sabe dónde te vas a encontrar algún día y tengas que presentar defensa? Y cuando ocurra, descansa en el Espíritu Santo, porque Él te va a dar las palabras para decir y para que no te acobardes. Entonces, teme a Dios, confesá a Cristo y depende del Espíritu Santo. Y no te preocupes de los hipócritas religiosos, Dios se va a encargar de ellos. Y no te preocupes de los que matan el cuerpo, Dios se va a encargar de ellos. Y no te preocupes de los que te persiguen por confesar a Cristo, Dios se va a encargar de ellos. Y no te preocupes si te llevan a tribunales y aún te matan. Dios se va a encargar de ellos. Vos temés a Dios, el que tiene poder y autoridad sobre el infierno. Temé a Dios y a Cristo, quien es el juez final que te confesará si vos lo confesás. Y temé a Dios descansando en el Espíritu Santo, quien te guía continuamente a Cristo y te enseña lo que vos tenés que saber. Y estarás preparado en el momento de la prueba. Temé a Dios confesando a Cristo, descansando en el Espíritu Santo. Vamos a orar.